En primer lugar, agradecer al señor director, como siempre, la amabilidad que muestra en cada comparecencia y participación y la disponibilidad a responder, a escuchar y a reflexionar, ¿no? Yo creo que siempre permite que estas comparecencias pues sean positivas, interesantes, ¿no? Yo, brevemente, voy a volver a insistir en los temas en los que hice las preguntas. Con el tema de la campaña, las campañas publicitarias, sean de acogimiento, en cualquier ámbito, siempre, bueno, me parece muy importante, que merece la pena siempre profundizar y analizar y reflexionar mucho sobre ese tipo de campañas, garantizar que los derechos de niños, niñas, adolescentes siempre se preserven. Yo pienso que en cualquier campaña de marketing en estos ámbitos o campaña publicitaria, que reconocemos necesaria, evidentemente, porque muchas veces, como usted mismo decía, a veces se desconocen, ¿no? Muchas circunstancias lo permiten, bueno, pero que se tenga cuidado con la imagen que se traslada y el tratamiento de la información y demás, ¿no? Parece que es muy importante y por eso le pedimos, insistimos, el acogimiento. No estamos poniendo delante de la sociedad un abrigo que tenemos en el armario y que queremos trasladar a alguien, sino que, bueno, son personas con derechos, los niños y niñas, y bueno, es importante insistir con eso, respecto al tema de los menores extutelados, yo creo que compartimos totalmente su valoración. Nos parece que son personas que van a aportar y aportan y están aportando muchísimo a la sociedad asturiana. Es decir, venga de donde vengan, pensamos que es importantísimo, que son personas seguras, que tienen la voluntad de trasladar todo su conocimiento y devolver a la sociedad lo que recibió. Por eso merece la pena seguir insistiendo y profundizando en esos ámbitos de inversión social con estos menores, pero muy importante entender el contexto del que vienen y que muchas veces, incluso cuando pasan a la vida adulta y salen de esa situación de extutelaje, bueno, pues hay que garantizar que dominen todas las herramientas necesarias, desde el idioma, por ejemplo, la formación, el conocimiento, para que puedan de alguna forma vertir. Si no, bueno, pues corremos el riesgo, como usted dice, que todo ese esfuerzo que hicieron tanto estos menores como hizo la sociedad asturiana, bueno, pues no se vuelque. Yo creo que es importante entender eso, la importancia de esa inversión social y lo importante de poner en la sociedad la posibilidad de que todas las personas podamos dar lo mejor y nos podamos desarrollar en una condición de igualdad, ¿no? Y de protección. Yo creo que es importante, comparto y compartimos su valoración y su reflexión sobre el tema, ¿no? Y después, bueno, insistir otra vez en esta parte final de la intervención en la preocupación, ¿no? El virus, la pandemia, no somos capaces de doblegarla, de terminar de momento. Vamos a ser, pero mientras tanto, ¿no? Como decía aquel, mientras lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, en ese momento se dan las peores circunstancias. Entonces, bueno, volver a insistir con esos planes de contingencia, aprender de los errores que se cometieron, evidentemente, porque se cometen, siempre son circunstancias nuevas, decíamos antes con la consejera, que es una circunstancia dinámica, ¿no? Y por lo tanto, bueno, nos preocupa mucho el tema de la vulnerabilidad y nos preocupa también mucho el tema de la violencia contra niños, niñas, adolescentes en esta situación, ¿no? Sabemos que las situaciones de confinamiento siempre de alguna forma nos ayuda a detectar, ¿no?, cuestiones que a lo mejor no se visibilizan tanto, pero es una realidad. Por lo tanto, bueno, garantizar la protección, garantizar los derechos, el desarrollo de todas las personas y, bueno, animarlo y a seguir trabajando en esa dirección. Y importantísimo, ¿no?, volvemos otra vez. El tema de los menores es un tema de inversión social importante, son las personas que estarán en este Parlamento en el futuro, que estarán dirigiendo esta comunidad y, bueno, merece la pena hacer el máximo esfuerzo y en cualquier política necesita también de recursos, ¿no? Por lo tanto, en esta negociación presupuestaria y en estos presupuestos próximos, pues habrá que garantizar que se tengan los recursos adecuados para poder implementar las políticas necesarias. Muchas gracias.